Capítulo 1. Derecho constitucional. Mucho antes de que existieran las urnas, los partidos políticos o los tribunales constitucionales, ya existía una pregunta fundamental: ¿quién manda? ¿Y por qué? Desde las primeras ciudades-estado hasta las democracias contemporáneas, la lucha por definir el poder, limitarlo y organizarlo ha sido constante. Esa lucha, convertida en reflexión jurídica, es lo que hoy llamamos derecho constitucional. Los objetivos de este capítulo son tres. Primero, definir con claridad qué se entiende por derecho constitucional. Segundo, reconocer su papel dentro del ordenamiento jurídico y su jerarquía normativa. Y tercero, identificar los elementos que lo distinguen de otras ramas del derecho, especialmente en cuanto a su contenido, finalidad y función reguladora. El derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia la organización del Estado, la distribución del poder y los derechos fundamentales de las personas. Su objeto principal es analizar, interpretar y aplicar las normas contenidas en la Constitución, la cual es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Este cuerpo normativo establece la estructura del Estado, regula las relaciones entre sus órganos y define los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. A diferencia del derecho civil o penal, que regulan conductas entre particulares o frente al Estado, el derecho constitucional es el que regula al propio Estado frente a sí mismo y frente al pueblo. El derecho constitucional tiene un carácter normativo, porque sus principios y reglas están contenidos en textos constitucionales, político, porque refleja las decisiones fundamentales de un pueblo respecto a su forma de gobierno, y garantista, porque protege la dignidad humana a través de derechos fundamentales. Además, su jerarquía es superior. Todas las leyes, reglamentos y actos administrativos deben ajustarse a los principios constitucionales. De ahí que se diga que la Constitución es la norma de normas. El derecho constitucional no solo estudia la norma escrita, sino también su aplicación práctica, los mecanismos de reforma constitucional, los controles de constitucionalidad y los desafíos de interpretación que surgen en contextos sociales cambiantes. Guatemala, como Estado soberano, tiene su propia Constitución, promulgada en 1985 y reformada posteriormente. Esta Constitución establece el sistema democrático, republicano y representativo que rige al país, y en ella se fundamentan todos los poderes públicos. En resumen, el derecho constitucional es la base del orden jurídico estatal. Es el espejo donde se refleja la voluntad política de un pueblo, y también el escudo que protege sus derechos más esenciales. En conclusión, el derecho constitucional no es una rama más del derecho, es el cimiento de todo el edificio jurídico. A través de él, se define qué tipo de Estado queremos, cómo se organiza el poder y cuáles son los límites de ese poder frente a la persona humana. Ahora, 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. ¿El derecho constitucional pertenece al derecho privado? Falso. Pertenece al derecho público, ya que regula al Estado y su organización. 2. La Constitución es la norma de menor jerarquía del sistema jurídico. Falso. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico. 3. El derecho constitucional estudia los derechos fundamentales y la estructura del Estado. Verdadero. Es su objeto principal de estudio. 4. Toda norma jurídica debe adecuarse a la Constitución. Verdadero. La Constitución tiene primacía sobre cualquier otra norma. 5.
La Constitución guatemalteca vigente fue promulgada en 1945. Falso. Fue promulgada en 1985. En el capítulo anterior aprendimos que el derecho constitucional es la rama jurídica que organiza el poder del Estado, define sus límites y protege los derechos fundamentales. Estudiamos cómo se constituye en norma suprema y en pilar estructural de todo el sistema jurídico. También comprendimos que el derecho constitucional regula las relaciones entre los órganos del Estado y entre éste y los ciudadanos. Capítulo 2. Derecho político. Durante siglos, los pueblos buscaron formas de elegir a sus líderes, controlar su poder y participar en las decisiones colectivas. Algunos lo hicieron por consenso, otros por fuerza, y otros aún, por fe. Pero con el tiempo, surgió una ciencia que intentó comprender, regular y perfeccionar esa relación entre ciudadanos y poder, el derecho político. Los objetivos de este capítulo son tres. Primero, definir qué es el derecho político y cuál es su campo de estudio. Segundo, distinguirlo del derecho constitucional y conocer su relación con otras disciplinas. Y tercero, identificar los elementos clave del sistema político guatemalteco. El derecho político es una rama del derecho público que estudia la estructura, el funcionamiento y los principios del poder político. A diferencia del derecho constitucional, que se centra en las normas fundamentales, el derecho político analiza el comportamiento de los actores que participan en el sistema político, ciudadanos, partidos, órganos de gobierno y mecanismos de participación. Es una disciplina intermedia entre el derecho y la ciencia política. Aunque tiene carácter jurídico, también incorpora elementos sociológicos, históricos y filosóficos para entender cómo se ejerce el poder en la realidad. El derecho político abarca temas como la soberanía, la democracia, la ciudadanía, la representación, el sufragio, los partidos políticos y los sistemas electorales. En este sentido, es esencial para comprender cómo funciona el régimen democrático y cuáles son las reglas de juego del poder. En Guatemala, el derecho político está profundamente influido por la Constitución de 1985, que establece un régimen representativo, republicano y participativo. La ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, es una de sus principales fuentes normativas. Mientras que el derecho constitucional responde a la pregunta, ¿cómo está estructurado el Estado?, el derecho político responde, ¿cómo se accede al poder y cómo se ejerce dentro del marco legal? Ambas disciplinas se complementan. El derecho constitucional establece las bases, el derecho político estudia cómo se mueven las piezas dentro de esas bases. Por eso, no se puede comprender uno sin el otro. En conclusión, el derecho político es la ciencia normativa que permite entender y regular el ejercicio del poder en una democracia. Estudia cómo los ciudadanos participan, cómo se organizan los partidos, cómo se desarrollan las elecciones, y cómo se ejerce la soberanía popular dentro de los límites que impone la Constitución. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El derecho político pertenece al derecho privado. Falso. Es una rama del derecho público. 2. El derecho político y el derecho constitucional son completamente independientes. Falso. Son disciplinas complementarias. 3. El derecho político estudia el comportamiento de los actores del sistema político. Verdadero. Ese es uno de sus objetos centrales.
4. En Guatemala, el derecho político se apoya en la Constitución y en la ley electoral. Verdadero. Son sus principales fuentes normativas. 5. El derecho político solo se aplica en dictaduras. Falso. Su función es fundamental en sistemas democráticos. En el capítulo anterior analizamos el derecho político como una disciplina que estudia el poder, los partidos, el sufragio y la participación ciudadana. Comprendimos su relación estrecha con el derecho constitucional y su papel esencial en el diseño y funcionamiento de los sistemas democráticos. También identificamos cómo regula la forma en que los ciudadanos acceden al poder y cómo ese poder es ejercido dentro de un marco legal. Capítulo 3. Principios del derecho constitucional. Cuando se construye un edificio, lo primero que se colocan son los cimientos. Sin ellos, nada se sostiene. En el derecho constitucional, esos cimientos tienen nombre, principios. Son ideas fuerza, normas base, directrices esenciales que sostienen toda la arquitectura jurídica del Estado. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, identificar los principales principios que rigen el derecho constitucional. Segundo, comprender cómo estos principios orientan la interpretación de la Constitución. Y tercero, analizar su papel como límite y guía para los actos del poder público. Los principios del derecho constitucional son los fundamentos sobre los cuales se estructura todo el orden jurídico constitucional. No siempre están escritos de forma explícita, pero su presencia es constante y decisiva. Entre los más relevantes se encuentran la supremacía constitucional, la rigidez constitucional, la legalidad, la separación de poderes, el control del poder y la protección de los derechos fundamentales. La supremacía constitucional significa que la Constitución está por encima de todas las demás normas. Ninguna ley, decreto o reglamento puede contradecirla. Este principio permite garantizar la coherencia del sistema jurídico. La rigidez constitucional implica que la Constitución no puede modificarse por los procedimientos ordinarios con los que se cambian las leyes comunes. Esto asegura su estabilidad y su respeto. El principio de legalidad establece que todos los actos del poder público deben estar fundamentados en la ley. Nadie puede ejercer autoridad sin respaldo normativo. La separación de poderes garantiza que las funciones del Estado, legislar, ejecutar y juzgar, estén repartidas entre órganos distintos, independientes y limitados entre sí. Esta es una herramienta clave para evitar la concentración y el abuso de poder. El control del poder, a través de mecanismos como la Corte de Constitucionalidad, asegura que los actos de los funcionarios se mantengan dentro del marco legal. Nadie está por encima de la Constitución. Finalmente, la protección de los derechos fundamentales es el principio que humaniza el derecho constitucional. La Constitución reconoce y garantiza derechos que deben ser respetados por todas las autoridades. Cualquier norma que los viole es inválida. En conclusión, los principios del derecho constitucional no solo orientan la interpretación de las normas, son el alma del orden jurídico. Representan los límites del poder, las garantías del ciudadano y los pilares del Estado de Derecho. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El principio de supremacía constitucional permite que cualquier ley modifique la Constitución. Falso.
La Constitución es la norma suprema y no puede ser modificada por leyes ordinarias. 2. La rigidez constitucional se refiere a la dificultad de reformar la Constitución. Verdadero. Esto garantiza su estabilidad y protección. 3. La legalidad significa que los funcionarios pueden actuar sin base jurídica. Falso. Todo acto del poder público debe estar fundamentado en la ley. 4. La separación de poderes busca evitar la concentración de funciones en un solo órgano. Verdadero. Es un mecanismo de control y equilibrio. 5. La protección de los derechos fundamentales es opcional para el Estado. Falso. Es una obligación constitucional. En el capítulo anterior, estudiamos los principios del derecho constitucional, como la supremacía, la legalidad, la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales. Aprendimos que estos principios no son solo ideas abstractas, sino reglas esenciales que orientan la interpretación de la Constitución y limitan el ejercicio del poder. Capítulo 4. Teoría de la Constitución. En 1954, Guatemala vivió uno de los momentos más decisivos de su historia política. El presidente Jacobo Arbenz Guzmán, elegido democráticamente bajo la Constitución de 1945, fue derrocado por un golpe de Estado respaldado por intereses extranjeros. En cuestión de días, el orden constitucional fue desmantelado, los poderes públicos suspendidos, y el Estado sometido a una nueva lógica de poder. Este hecho nos recuerda algo fundamental: una constitución no es solo un libro. Es un pacto político, una estructura jurídica y una garantía social. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, comprender qué es una constitución en sentido jurídico y político. Segundo, analizar sus elementos esenciales y su función dentro del Estado. Y tercero, distinguir entre las distintas concepciones de constitución a lo largo del tiempo. La Constitución es la norma jurídica suprema que organiza el poder del Estado, define los derechos fundamentales de las personas y establece los principios sobre los que se construye la convivencia política. Su función es doble: limitar el poder y garantizar la libertad. La teoría constitucional moderna nace en el siglo XVIII con las revoluciones liberales que exigían limitar el poder absoluto del monarca. Así surgió la idea de que el poder político debía estar sometido a normas superiores, escritas y reconocidas por todos. Existen varias concepciones de constitución. La formal, que la identifica como el documento jurídico escrito y promulgado; la material, que se enfoca en el conjunto real de normas y prácticas que rigen el poder; y la sociológica, que la considera un producto del contexto histórico, económico y cultural de cada nación. Una constitución no solo dice quién gobierna, sino también cómo debe hacerlo y qué no puede hacer. Establece la forma de gobierno, la división de poderes, la jerarquía de normas y reconoce los derechos y libertades de los ciudadanos. En el caso de Guatemala, hemos tenido varias constituciones: las de 1824, 1879, 1945, 1956, 1965, y la vigente desde 1985. Cada una refleja un momento histórico, una correlación de fuerzas políticas y una visión del Estado. Las constituciones también pueden ser rígidas o flexibles, dependiendo de la dificultad para reformarlas. En Guatemala, nuestra constitución es rígida, solo puede modificarse mediante procedimientos especiales y consulta popular.
En conclusión, la teoría de la Constitución nos permite entender que no se trata simplemente de un texto legal, sino de un instrumento de organización del poder, de protección de derechos y de consolidación de la identidad nacional. Es el núcleo del Estado y el reflejo de su voluntad jurídica y política. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. Una constitución solo tiene valor como documento simbólico. Falso. Es una norma jurídica suprema con fuerza vinculante. 2. La teoría constitucional moderna se desarrolló en el siglo XVIII. Verdadero. Nació con las revoluciones liberales y el constitucionalismo. 3. En Guatemala solo ha existido una constitución desde su independencia. Falso. Han existido varias constituciones desde 1824. 4. La Constitución define cómo se organiza el poder político. Verdadero. Es su función central como norma de organización estatal. 5. La Constitución de 1985 es una norma flexible que puede modificarse fácilmente. Falso. Es una constitución rígida y su reforma requiere procedimientos especiales. En el capítulo anterior, aprendimos que la Constitución es mucho más que un documento legal, es el instrumento supremo que organiza el poder, establece los derechos fundamentales y define la estructura del Estado. Estudiamos sus diferentes concepciones, formal, material y sociológica, y vimos cómo su naturaleza refleja la historia política de cada país. Capítulo 5. Objeto o función del derecho constitucional. En 1963, en Guatemala, se suspendió la Constitución tras un golpe militar. La democracia fue interrumpida, los poderes públicos disueltos, y el orden legal sustituido por la fuerza. ¿Qué reveló ese momento? Que el derecho constitucional no solo organiza al Estado, también lo protege de sí mismo. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, explicar cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional. Segundo, identificar su función esencial dentro del sistema jurídico. Y tercero, reflexionar sobre su utilidad práctica en contextos democráticos y autoritarios. El objeto del derecho constitucional es el estudio de las normas fundamentales que regulan la organización del Estado, el ejercicio del poder y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, el derecho constitucional se ocupa de responder a 3 preguntas básicas: ¿cómo se organiza el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Y cómo se garantiza la dignidad humana frente a ese poder? Su función, entonces, es doble. Por un lado, tiene una función organizadora, estructura los órganos del poder público, define sus competencias y establece límites. Por otro lado, cumple una función garantista, reconoce y protege los derechos fundamentales como principios inviolables. Cuando el derecho constitucional organiza al Estado, establece elementos esenciales como la forma de gobierno, la división de poderes, los mecanismos de control y fiscalización, y el sistema electoral. Todo esto garantiza un funcionamiento ordenado y previsible del aparato estatal. En su función garantista, el derecho constitucional se convierte en un escudo frente al abuso del poder. A través de él, se reconocen derechos como la vida, la libertad, la propiedad, la libre expresión y el debido proceso. Es la base de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
también cumple funciones políticas y simbólicas. Sirve como expresión de la voluntad soberana del pueblo y como símbolo de identidad nacional. Cuando una constitución es respetada, la ciudadanía confía en el sistema. En países como Guatemala, donde la historia ha estado marcada por rupturas constitucionales, el derecho constitucional adquiere aún más relevancia, se convierte en una herramienta para recuperar la institucionalidad, construir ciudadanía y evitar retrocesos autoritarios. En conclusión, el objeto del derecho constitucional es el poder, y su función es controlarlo. Es la rama del derecho que da forma, sentido y límites al Estado. Gracias a él, las normas tienen jerarquía, el poder tiene freno, y los ciudadanos tienen garantía. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El objeto del derecho constitucional es estudiar delitos y sanciones. Falso. Ese es el objeto del derecho penal, el derecho constitucional estudia el poder y su organización. 2. El derecho constitucional cumple únicamente funciones simbólicas. Falso. Tiene funciones organizadoras, garantistas, políticas y jurídicas. 3. El derecho constitucional garantiza los derechos fundamentales. Verdadero. Esa es una de sus funciones más importantes. 4. La organización del poder público no forma parte del derecho constitucional. Falso. Es precisamente uno de sus ejes centrales. 5. En Guatemala, la historia demuestra que el respeto al derecho constitucional no siempre ha sido constante. En el capítulo anterior exploramos cuál es el objeto y la función del derecho constitucional. Aprendimos que su principal propósito es organizar el poder del Estado y garantizar los derechos fundamentales. Vimos cómo cumple una doble función, ser arquitectura del poder y escudo del ciudadano. Capítulo 6. Origen, fuentes y desarrollo del derecho constitucional. Corría el año 1821 cuando, en la Capitanía General de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. La ruptura con España no solo marcó el nacimiento político de una nueva nación, sino que abrió la puerta a un intenso debate: ¿qué normas debían regir a estos nuevos estados? Así comenzó, en nuestra región, la búsqueda de una constitución propia. Este capítulo tiene 3 objetivos esenciales. Primero, conocer el origen histórico del derecho constitucional. Segundo, identificar sus fuentes formales y materiales. Y tercero, entender cómo ha evolucionado esta rama del derecho a lo largo del tiempo. El derecho constitucional tiene su origen moderno en las revoluciones liberales del siglo XVIII, especialmente la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estas revoluciones cuestionaron el poder absoluto y propusieron un nuevo modelo basado en la soberanía del pueblo, la división de poderes y los derechos del hombre. A partir de estas experiencias, muchas naciones, incluyendo las latinoamericanas, adoptaron constituciones escritas como expresión de su independencia y organización política. En Guatemala, el proceso constitucional ha sido complejo, marcado por periodos democráticos, golpes de Estado y reformas sucesivas. Las fuentes del derecho constitucional pueden ser clasificadas en formales y materiales.
Las fuentes formales son aquellas reconocidas por el propio ordenamiento jurídico como válidas: la Constitución escrita, los tratados internacionales, la jurisprudencia constitucional, la costumbre y la doctrina. Las fuentes materiales, en cambio, son los factores sociales, económicos y políticos que influyen en la creación del derecho constitucional, aunque no tengan forma jurídica explícita. Por ejemplo, una revolución, una crisis política o un cambio en la cultura jurídica pueden motivar reformas o incluso nuevas constituciones. A lo largo del tiempo, el derecho constitucional ha evolucionado desde una visión meramente estructural del Estado hacia una visión más garantista. Hoy se pone énfasis no solo en cómo se organiza el poder, sino en cómo se protegen los derechos humanos y cómo se fomenta la participación democrática. En el contexto guatemalteco, este desarrollo ha sido reflejado en las diferentes constituciones nacionales: la de 1879 con su carácter liberal, la de 1945 con un enfoque más social, y la de 1985 que buscó reconciliar la institucionalidad tras años de conflicto armado. El derecho constitucional no es estático. Se transforma conforme a las necesidades del pueblo, los avances tecnológicos, los compromisos internacionales y las dinámicas del poder. Por ello, conocer su origen y evolución nos permite entender por qué es como es, y hacia dónde puede ir. En conclusión, el derecho constitucional nace del deseo de limitar el poder y proteger la libertad. Se nutre de fuentes históricas, legales y sociales, y ha evolucionado desde la simple organización del poder hasta convertirse en una verdadera carta de derechos y principios. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El derecho constitucional tiene su origen en el derecho romano. Falso. Su origen moderno se encuentra en las revoluciones liberales del siglo XVIII. 2. Una fuente formal del derecho constitucional es la jurisprudencia. Verdadero. La jurisprudencia constitucional es una fuente reconocida. 3. Las fuentes materiales son normas escritas aprobadas por el Congreso. Falso. Son factores sociales o políticos que influyen, pero no son normas en sí. 4. El derecho constitucional no ha cambiado desde el siglo XIX. Falso. Ha evolucionado profundamente hacia un enfoque garantista. 5. La Constitución de 1985 es parte del proceso de desarrollo constitucional guatemalteco. Verdadero. Representa un momento de transición democrática. En el capítulo anterior exploramos el origen, las fuentes y el desarrollo del derecho constitucional. En el capítulo anterior exploramos el origen, las fuentes y el desarrollo del derecho constitucional. Comprendimos que sus raíces modernas se encuentran en los procesos revolucionarios que cuestionaron el poder absoluto, y que sus fuentes, formales y materiales, reflejan tanto las normas jurídicas como los factores sociales que las originan. También vimos cómo ha evolucionado desde un modelo estructural del Estado hacia un sistema garantista centrado en los derechos humanos. Capítulo 7. Disciplinas jurídico-constitucionales. A finales del siglo XIX, tras años de reformas liberales, el gobierno de Justo Rufino Barrios impulsó una serie de transformaciones constitucionales que requerían más que leyes, requerían pensamiento especializado. Fue entonces cuando el estudio del derecho constitucional comenzó a ramificarse, surgiendo nuevas disciplinas para abordar sus múltiples dimensiones. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero,
identificar las principales disciplinas que componen el estudio del derecho constitucional. Segundo, comprender la función de cada una en el análisis constitucional. Y tercero, valorar cómo estas disciplinas se complementan para fortalecer el conocimiento y la práctica jurídica. El derecho constitucional no es una disciplina única y cerrada, sino un campo que se interrelaciona con diversas especialidades que enriquecen su comprensión. Estas disciplinas se denominan jurídico-constitucionales, y cada una aborda un aspecto particular del fenómeno constitucional. Entre las más relevantes se encuentran la dogmática constitucional, que estudia el contenido de la Constitución, especialmente los derechos fundamentales, su estructura y garantías. Busca interpretar la norma desde su propio lenguaje y sistematicidad. La teoría de la Constitución, que reflexiona sobre el concepto, naturaleza, origen, tipos y funciones de las constituciones. Tiene un enfoque más filosófico y conceptual. La ciencia política constitucional, que analiza las relaciones entre el poder político y el orden constitucional. Aquí se estudian los partidos, los regímenes de gobierno y la dinámica institucional. El derecho procesal constitucional, que se enfoca en los mecanismos para hacer valer la Constitución, amparo, inconstitucionalidad, habeas corpus y otras garantías jurisdiccionales. La jurisprudencia constitucional, que examina las decisiones de los tribunales constitucionales como fuente interpretativa del orden normativo. Cada una de estas disciplinas permite abordar problemas constitucionales desde ángulos distintos pero complementarios. Por ejemplo, una reforma legal puede ser analizada por la teoría constitucional en su legitimidad, por la dogmática en su contenido, por la jurisprudencia en su aplicación, y por el procesalismo en su defensa judicial. En la práctica jurídica, estas disciplinas se entrelazan constantemente. Un abogado que interpone una acción de amparo debe tener conocimientos de derecho procesal constitucional, pero también saber interpretar los derechos desde la dogmática y citar jurisprudencia relevante. En Guatemala, el desarrollo de estas disciplinas ha sido gradual, y en las últimas décadas ha cobrado fuerza gracias a la actividad de la Corte de Constitucionalidad, las facultades de derecho y la influencia del derecho comparado. En conclusión, las disciplinas jurídico-constitucionales no compiten entre sí, se complementan. Juntas permiten una comprensión integral del derecho constitucional, desde sus principios fundantes hasta su aplicación judicial. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El derecho constitucional solo se estudia desde una perspectiva única. Falso. Existen varias disciplinas que lo analizan desde diferentes enfoques. 2. La dogmática constitucional se encarga del estudio procesal de la Constitución. Falso. Ese estudio corresponde al derecho procesal constitucional. 3. La jurisprudencia constitucional analiza las decisiones de los tribunales. Verdadero. Es una fuente fundamental de interpretación constitucional. 4. La teoría de la Constitución estudia la naturaleza, función y tipos de constituciones. Verdadero. Tiene un enfoque conceptual y filosófico. 5. Estas disciplinas no son útiles para la práctica profesional. Falso. Son esenciales para aplicar e interpretar correctamente el derecho constitucional. Comprendimos que sus raíces modernas se encuentran en los procesos revolucionarios que cuestionaron el poder absoluto, y que sus fuentes, formales y materiales,
reflejan tanto las normas jurídicas como los factores sociales que las originan. También vimos cómo ha evolucionado desde un modelo estructural del Estado hacia un sistema garantista centrado en los derechos humanos. En el capítulo anterior, aprendimos que la Constitución es mucho más que un documento legal, es el instrumento supremo que organiza el poder, establece los derechos fundamentales y define la estructura del Estado. Estudiamos sus diferentes concepciones, formal, material y sociológica, y vimos cómo su naturaleza refleja la historia política de cada país. Capítulo 5. Objeto o función del derecho constitucional. En 1963, en Guatemala, se suspendió la Constitución tras un golpe militar. La democracia fue interrumpida, los poderes públicos disueltos, y el orden legal sustituido por la fuerza. ¿Qué reveló ese momento? Que el derecho constitucional no solo organiza al Estado, también lo protege de sí mismo. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, explicar cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional. Segundo, identificar su función esencial dentro del sistema jurídico. Y tercero, reflexionar sobre su utilidad práctica en contextos democráticos y autoritarios. El objeto del derecho constitucional es el estudio de las normas fundamentales que regulan la organización del Estado, el ejercicio del poder y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, el derecho constitucional se ocupa de responder a 3 preguntas básicas: ¿cómo se organiza el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Y cómo se garantiza la dignidad humana frente a ese poder? Su función, entonces, es doble. Por un lado, tiene una función organizadora, estructura los órganos del poder público, define sus competencias y establece límites. Por otro lado, cumple una función garantista, reconoce y protege los derechos fundamentales como principios inviolables. Cuando el derecho constitucional organiza al Estado, establece elementos esenciales como la forma de gobierno, la división de poderes, los mecanismos de control y fiscalización, y el sistema electoral. Todo esto garantiza un funcionamiento ordenado y previsible del aparato estatal. En su función garantista, el derecho constitucional se convierte en un escudo frente al abuso del poder. A través de él, se reconocen derechos como la vida, la libertad, la propiedad, la libre expresión y el debido proceso. Es la base de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. También cumple funciones políticas y simbólicas. Sirve como expresión de la voluntad soberana del pueblo, y como símbolo de identidad nacional. Cuando una constitución es respetada, la ciudadanía confía en el sistema. En países como Guatemala, donde la historia ha estado marcada por rupturas constitucionales, el derecho constitucional adquiere aún más relevancia, se convierte en una herramienta para recuperar la institucionalidad, construir ciudadanía y evitar retrocesos autoritarios. En conclusión, el objeto del derecho constitucional es el poder, y su función es controlarlo. Es la rama del derecho que da forma, sentido y límites al Estado. Gracias a él, las normas tienen jerarquía, el poder tiene freno, y los ciudadanos tienen garantía. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El objeto del derecho constitucional es estudiar delitos y sanciones. Falso. Ese es el objeto del derecho penal, el derecho constitucional estudia el poder y su organización. 2. El derecho constitucional cumple únicamente funciones simbólicas. Falso.
Tiene funciones organizadoras, garantistas, políticas y jurídicas. 3. El derecho constitucional garantiza los derechos fundamentales. Verdadero. Esa es una de sus funciones más importantes. 4. La organización del poder público no forma parte del derecho constitucional. Falso. Es precisamente uno de sus ejes centrales. 5. En Guatemala, la historia demuestra que el respeto al derecho constitucional no siempre ha sido constante. Verdadero. Ha habido interrupciones del orden constitucional por causas políticas y militares. En el capítulo anterior exploramos cuál es el objeto y la función del derecho constitucional. Aprendimos que su principal propósito es organizar el poder del Estado y garantizar los derechos fundamentales. Vimos cómo cumple una doble función: ser arquitectura del poder y escudo del ciudadano. Capítulo 6. Origen, fuentes y desarrollo del derecho constitucional. Corría el año 1821 cuando, en la Capitanía General de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. La ruptura con España no solo marcó el nacimiento político de una nueva nación, sino que abrió la puerta a un intenso debate: ¿qué normas debían regir a estos nuevos estados? Así comenzó, en nuestra región, la búsqueda de una constitución propia. Este capítulo tiene 3 objetivos esenciales. Primero, conocer el origen histórico del derecho constitucional. Segundo, identificar sus fuentes formales y materiales. Y tercero, entender cómo ha evolucionado esta rama del derecho a lo largo del tiempo. El derecho constitucional tiene su origen moderno en las revoluciones liberales del siglo XVIII, especialmente la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estas revoluciones cuestionaron el poder absoluto y propusieron un nuevo modelo basado en la soberanía del pueblo, la división de poderes y los derechos del hombre. A partir de estas experiencias, muchas naciones, incluyendo las latinoamericanas, adoptaron constituciones escritas como expresión de su independencia y organización política. En Guatemala, el proceso constitucional ha sido complejo, marcado por periodos democráticos, golpes de Estado y reformas sucesivas. Las fuentes del derecho constitucional pueden ser clasificadas en formales y materiales. Las fuentes formales son aquellas reconocidas por el propio ordenamiento jurídico como válidas: la Constitución escrita, los tratados internacionales, la jurisprudencia constitucional, la costumbre y la doctrina. Las fuentes materiales, en cambio, son los factores sociales, económicos y políticos que influyen en la creación del derecho constitucional, aunque no tengan forma jurídica explícita. Por ejemplo, una revolución, una crisis política o un cambio en la cultura jurídica pueden motivar reformas o incluso nuevas constituciones. A lo largo del tiempo, el derecho constitucional ha evolucionado desde una visión meramente estructural del Estado hacia una visión más garantista. Hoy se pone énfasis no solo en cómo se organiza el poder, sino en cómo se protegen los derechos humanos y cómo se fomenta la participación democrática. En el contexto guatemalteco, este desarrollo ha sido reflejado en las diferentes constituciones nacionales: la de 1879 con su carácter liberal, la de 1945 con un enfoque más social, y la de 1985 que buscó reconciliar la institucionalidad tras años de conflicto armado. El derecho constitucional no es estático. Se transforma conforme a las necesidades del pueblo, los avances tecnológicos, los compromisos internacionales y las dinámicas del poder. Por ello, conocer su origen y evolución nos permite entender por qué es como es, y hacia dónde puede ir. En conclusión,
el derecho constitucional nace del deseo de limitar el poder y proteger la libertad. Se nutre de fuentes históricas, legales y sociales, y ha evolucionado desde la simple organización del poder hasta convertirse en una verdadera carta de derechos y principios. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El derecho constitucional tiene su origen en el derecho romano. Falso. Su origen moderno se encuentra en las revoluciones liberales del siglo XVIII. 2. Una fuente formal del derecho constitucional es la jurisprudencia. Verdadero. La jurisprudencia constitucional es una fuente reconocida. 3. Las fuentes materiales son normas escritas aprobadas por el Congreso. Falso. Son factores sociales o políticos que influyen, pero no son normas en sí. 4. El derecho constitucional no ha cambiado desde el siglo XIX. Falso. Ha evolucionado profundamente hacia un enfoque garantista. 5. La Constitución de 1985 es parte del proceso de desarrollo constitucional guatemalteco. Verdadero. Representa un momento de transición democrática. En el capítulo anterior exploramos el origen, las fuentes y el desarrollo del derecho constitucional. En el capítulo anterior exploramos el origen, las fuentes y el desarrollo del derecho constitucional. Comprendimos que sus raíces modernas se encuentran en los procesos revolucionarios que cuestionaron el poder absoluto, y que sus fuentes, formales y materiales, reflejan tanto las normas jurídicas como los factores sociales que las originan. También vimos cómo ha evolucionado desde un modelo estructural del Estado hacia un sistema garantista centrado en los derechos humanos. Capítulo 7. Disciplinas jurídico-constitucionales. A finales del siglo XIX, tras años de reformas liberales, el gobierno de Justo Rufino Barrios impulsó una serie de transformaciones constitucionales que requerían más que leyes, requerían pensamiento especializado. Fue entonces cuando el estudio del derecho constitucional comenzó a ramificarse, surgiendo nuevas disciplinas para abordar sus múltiples dimensiones. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, identificar las principales disciplinas que componen el estudio del derecho constitucional. Segundo, comprender la función de cada una en el análisis constitucional. Y tercero, valorar cómo estas disciplinas se complementan para fortalecer el conocimiento y la práctica jurídica. El derecho constitucional no es una disciplina única y cerrada, sino un campo que se interrelaciona con diversas especialidades que enriquecen su comprensión. Estas disciplinas se denominan jurídico-constitucionales, y cada una aborda un aspecto particular del fenómeno constitucional. Entre las más relevantes se encuentran la dogmática constitucional, que estudia el contenido de la Constitución, especialmente los derechos fundamentales, su estructura y garantías. Busca interpretar la norma desde su propio lenguaje y sistematicidad. La teoría de la Constitución, que reflexiona sobre el concepto, naturaleza, origen, tipos y funciones de las constituciones. Tiene un enfoque más filosófico y conceptual. La ciencia política constitucional, que analiza las relaciones entre el poder político y el orden constitucional. Aquí se estudian los partidos, los regímenes de gobierno y la dinámica institucional. El derecho procesal constitucional, que se enfoca en los mecanismos para hacer valer la Constitución, amparo, inconstitucionalidad, habeas corpus, y otras garantías jurisdiccionales. La jurisprudencia constitucional,
que examina las decisiones de los tribunales constitucionales como fuente interpretativa del orden normativo. Cada una de estas disciplinas permite abordar problemas constitucionales desde ángulos distintos pero complementarios. Por ejemplo, una reforma legal puede ser analizada por la teoría constitucional en su legitimidad, por la dogmática en su contenido, por la jurisprudencia en su aplicación, y por el procesalismo en su defensa judicial. En la práctica jurídica, estas disciplinas se entrelazan constantemente. Un abogado que interpone una acción de amparo debe tener conocimientos de derecho procesal constitucional, pero también saber interpretar los derechos desde la dogmática y citar jurisprudencia relevante. En Guatemala, el desarrollo de estas disciplinas ha sido gradual, y en las últimas décadas ha cobrado fuerza gracias a la actividad de la Corte de Constitucionalidad, las facultades de derecho y la influencia del derecho comparado. En conclusión, las disciplinas jurídico-constitucionales no compiten entre sí, se complementan. Juntas permiten una comprensión integral del derecho constitucional, desde sus principios fundantes hasta su aplicación judicial. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El derecho constitucional solo se estudia desde una perspectiva única. Falso. Existen varias disciplinas que lo analizan desde diferentes enfoques. 2. La dogmática constitucional se encarga del estudio procesal de la Constitución. Falso. Ese estudio corresponde al derecho procesal constitucional. 3. La jurisprudencia constitucional analiza las decisiones de los tribunales. Verdadero. Es una fuente fundamental de interpretación constitucional. 4. La teoría de la Constitución estudia la naturaleza, función y tipos de constituciones. Verdadero. Tiene un enfoque conceptual y filosófico. 5. Estas disciplinas no son útiles para la práctica profesional. Falso. Son esenciales para aplicar e interpretar correctamente el derecho constitucional. Comprendimos que sus raíces modernas se encuentran en los procesos revolucionarios que cuestionaron el poder absoluto, y que sus fuentes, formales y materiales, reflejan tanto las normas jurídicas como los factores sociales que las originan. También vimos cómo ha evolucionado desde un modelo estructural del Estado hacia un sistema garantista centrado en los derechos humanos. En el capítulo anterior examinamos cómo se estructura el poder público guatemalteco. Estudiamos la división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y entendimos que este diseño constitucional busca evitar la concentración del poder. También conocimos el papel de órganos de control como el Ministerio Público, la Contraloría General y la Corte de Constitucionalidad. Capítulo 11. Estructura y organización del Estado de Guatemala, régimen político electoral. Durante las elecciones de 1985, el país vivió una jornada histórica. Por primera vez en años, los ciudadanos volvieron a votar libremente bajo un nuevo orden constitucional. Ese momento marcó no solo la elección de un nuevo presidente, sino también la entrada en vigencia de una nueva organización del Estado guatemalteco. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, describir cómo está estructurado el Estado de Guatemala. Segundo, explicar los niveles de gobierno y su distribución territorial. Y tercero, analizar el régimen político electoral y los mecanismos de participación ciudadana.
La Constitución Política de Guatemala de 1985 establece que el país es una república democrática, con un gobierno representativo, participativo y descentralizado. El Estado se organiza territorialmente en departamentos, municipios y regiones, y funcionalmente en tres poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Además de estos niveles, existe una estructura de autonomías funcionales: el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos, la Contraloría General de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad tienen autonomía y funciones definidas en la Carta Magna. En cuanto al régimen político electoral, Guatemala adopta un sistema representativo y pluralista. El poder emana del pueblo, quien lo delega mediante elecciones libres, periódicas, secretas y universales. Los ciudadanos eligen al presidente y vicepresidente de la República, a los diputados del Congreso de la República, a los alcaldes y miembros de las corporaciones municipales, y a los diputados al Parlamento Centroamericano. La autoridad electoral principal es el Tribunal Supremo Electoral. Este órgano autónomo organiza, supervisa y califica todas las elecciones, garantiza su legalidad y hace respetar los derechos políticos de los ciudadanos. Los partidos políticos son considerados instrumentos de participación ciudadana. Solo a través de ellos puede accederse a cargos de elección popular, según lo establece la ley electoral y de partidos políticos. La Constitución garantiza además el derecho de asociación política, la libre expresión, el sufragio activo y pasivo, y mecanismos de consulta como el referendo. En conclusión, la estructura del Estado guatemalteco no es solo institucional, también es democrática. Se construye desde la voluntad del pueblo, con mecanismos que permiten el acceso, control y renovación del poder político. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El Estado de Guatemala se organiza únicamente en el nivel nacional. Falso. Se organiza en niveles departamental, municipal y regional. 2. El Tribunal Supremo Electoral forma parte del Poder Ejecutivo. Falso. Es un órgano autónomo con funciones propias. 3. En Guatemala, las elecciones deben ser periódicas, secretas y libres. Verdadero. Así lo establece la Constitución. 4. Los ciudadanos no pueden elegir alcaldes. Falso. Las elecciones municipales son parte del régimen político electoral. 5. Los partidos políticos son obligatorios para postularse a cargos públicos. Verdadero. Es el único medio reconocido por la ley para la postulación. En el próximo capítulo nos adentraremos en el estudio de la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano defensor del orden constitucional en Guatemala. Veremos sus funciones, su integración y su papel crucial como árbitro supremo entre la ley y la Constitución. En el capítulo anterior exploramos cómo está organizada la estructura del Estado guatemalteco, tanto a nivel territorial como funcional. Aprendimos que el régimen político electoral garantiza la participación ciudadana a través de elecciones libres, y que el Tribunal Supremo Electoral vela por su legalidad. También analizamos el papel de los partidos políticos y los mecanismos democráticos que permiten al pueblo ejercer su soberanía. Capítulo 12. La Corte de Constitucionalidad. En 1993,
cuando el entonces presidente Jorge Serrano Elías intentó disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad intervino de inmediato. Declaró inconstitucionales sus acciones y restauró el orden democrático. Fue una de las intervenciones más decisivas en la historia reciente del país. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, conocer la función y naturaleza de la Corte de Constitucionalidad. Segundo, comprender su integración, competencias y atribuciones. Y tercero, valorar su papel como guardiana de la supremacía constitucional. La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano de control constitucional en Guatemala. Su función principal es asegurar que las leyes, actos y resoluciones se mantengan dentro del marco de la Constitución. No forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano autónomo con funciones específicas determinadas por la Constitución. Fue creada en 1985 como parte del nuevo modelo democrático. La Corte está integrada por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, designados por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios. Sus principales competencias incluyen conocer acciones de inconstitucionalidad, emitir opinión sobre reformas constitucionales, resolver conflictos entre poderes del Estado, conocer en última instancia el recurso de amparo, revisar tratados internacionales antes de su aprobación. La Corte no actúa de oficio. Solo interviene cuando se presenta una acción o recurso. Pero sus resoluciones tienen carácter vinculante y su cumplimiento es obligatorio para todos los poderes públicos. Este tribunal ha sido fundamental para preservar la legalidad en momentos de crisis. Sin embargo, también ha sido objeto de controversias, especialmente cuando se le acusa de actuar con sesgo político. A pesar de ello, su existencia es indispensable en un Estado de Derecho, pues representa el equilibrio entre poder y constitución. En conclusión, la Corte de Constitucionalidad es la defensora suprema del texto constitucional. Su labor no es legislar ni gobernar, es proteger el orden legal y asegurar que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la Constitución. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. La Corte de Constitucionalidad forma parte del Poder Judicial. Falso. Es un órgano autónomo con funciones constitucionales específicas. 2. La Corte puede emitir opinión sobre reformas constitucionales. Verdadero. Es una de sus atribuciones más relevantes. 3. Las resoluciones de la Corte no son obligatorias. Falso. Son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades. 4. La Corte puede declarar inconstitucional una ley. Verdadero. Esa es una de sus funciones centrales. 5. Los magistrados son designados únicamente por el presidente. Falso. Son designados por 5 instituciones distintas. En el próximo capítulo analizaremos el régimen administrativo del Estado guatemalteco. Veremos cómo se organiza la administración pública, cuáles son sus principios rectores y qué mecanismos existen para garantizar su legalidad, eficiencia y control ciudadano.
En el capítulo anterior conocimos la Corte de Constitucionalidad, su origen, su integración y su función como guardiana del orden constitucional. Aprendimos que sus resoluciones son vinculantes para todos los poderes públicos y que su rol ha sido decisivo en momentos de crisis institucional. También vimos que, aunque es autónoma, es clave para mantener el equilibrio entre ley y poder. Capítulo 13. Régimen administrativo. En 2015, una investigación del Ministerio Público y la CICIG reveló una red de corrupción aduanera en el corazón de la administración pública guatemalteca. El caso, La Línea, provocó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Este episodio demostró con crudeza que un mal régimen administrativo no solo afecta la eficiencia, también mina la legitimidad del Estado. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, explicar qué se entiende por régimen administrativo dentro del marco constitucional. Segundo, identificar los principios que rigen la administración pública en Guatemala. Y tercero, analizar los mecanismos de control, legalidad y eficiencia de la función administrativa. El régimen administrativo es el conjunto de normas, principios y estructuras que regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública. Su finalidad es asegurar que los servicios estatales se presten de forma legal, eficiente, continua y transparente. La Constitución de Guatemala establece que la administración pública debe regirse por los principios de legalidad, descentralización, desconcentración, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. El principio de legalidad implica que ningún funcionario o entidad puede actuar fuera del marco jurídico. Toda acción administrativa debe estar autorizada por una norma. La descentralización permite transferir funciones del gobierno central hacia los municipios y otras entidades autónomas, con el objetivo de acercar la administración al ciudadano. La desconcentración, por su parte, distribuye funciones dentro del mismo órgano estatal. La transparencia exige que los actos administrativos sean públicos, accesibles y fiscalizables. Es un antídoto frente a la corrupción y una condición para la confianza institucional. La administración pública incluye ministerios, secretarías, direcciones generales, dependencias descentralizadas y empresas estatales. Todos deben actuar con responsabilidad, sin arbitrariedad y bajo controles que eviten abusos. Existen mecanismos de control como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Administración Tributaria. Cada uno vela porque el poder administrativo no se desvíe de sus fines legítimos. En conclusión, el régimen administrativo es la columna vertebral de los servicios del Estado. Cuando funciona bien, garantiza atención ciudadana, respeto a la ley y eficiencia pública. Pero cuando se corrompe, pone en riesgo la democracia misma. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El régimen administrativo solo aplica a los ministerios del Ejecutivo. Falso. Abarca a todas las dependencias públicas, descentralizadas o no. 2. La desconcentración implica trasladar funciones a los municipios. Falso. Eso corresponde a la descentralización. 3. La transparencia es un principio constitucional del régimen administrativo. Verdadero. Está expresamente consagrado. 4. La legalidad permite a los funcionarios actuar según su criterio. Falso.
Solo pueden actuar conforme a lo que dicta la ley. 5. La Contraloría General de Cuentas ejerce control sobre el uso de recursos públicos. Verdadero. Es su función central. En el próximo capítulo estudiaremos el régimen de control y fiscalización, para entender cómo el Estado se protege a sí mismo del abuso, la corrupción y la impunidad a través de mecanismos internos y externos de vigilancia. En el capítulo anterior comprendimos el funcionamiento del régimen de control y fiscalización. Estudiamos cómo el Estado se protege de la corrupción y el abuso mediante mecanismos internos y externos. Conocimos el papel de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Ley de Acceso a la Información Pública. Capítulo 15. Régimen financiero. En 2020, en medio de la pandemia, el Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto estatal que causó indignación. La ciudadanía protestó por la reducción en áreas sociales y el aumento en gastos opacos. La quema parcial del Congreso fue una advertencia: la gestión financiera del Estado no es un tema técnico, es profundamente político. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, conocer qué es el régimen financiero del Estado. Segundo, identificar las instituciones encargadas de su administración. Y tercero, comprender cómo se planifica, ejecuta y controla el uso de los recursos públicos. El régimen financiero del Estado se refiere al conjunto de normas, procedimientos e instituciones que regulan la obtención, manejo y fiscalización de los recursos públicos. Su propósito es garantizar que el dinero del Estado se use con eficiencia, transparencia y en función del bien común. El sistema financiero guatemalteco incluye 3 grandes etapas. La planificación financiera, que implica la elaboración del presupuesto general de ingresos y egresos. La ejecución presupuestaria, que es la administración concreta del gasto. Y el control financiero, que supervisa si los recursos fueron utilizados conforme a la ley. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, conocida como Segeplan, asesora en la formulación de planes nacionales que orientan el presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas es el órgano rector de la política fiscal. El Congreso de la República aprueba anualmente el presupuesto. Este documento refleja las prioridades del Estado en educación, salud, seguridad, infraestructura y más. La Superintendencia de Administración Tributaria, o SAT, es la entidad encargada de recaudar impuestos. Su eficiencia impacta directamente en la solvencia del Estado. El régimen financiero se complementa con controles como la Contraloría General de Cuentas, auditorías internas y la fiscalización social. Sin rendición de cuentas, el sistema pierde credibilidad y funcionalidad. En conclusión, el régimen financiero es la columna vertebral del funcionamiento estatal. Si falla, se paralizan los servicios, se afecta la justicia social y se erosiona la confianza ciudadana. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El régimen financiero solo incluye el cobro de impuestos. Falso. Abarca planificación, ejecución y control del gasto público. 2. El Congreso aprueba el presupuesto general del Estado. Verdadero. Es una de sus funciones constitucionales. 3. La SAT está encargada de vigilar a los jueces. Falso.
Su función es la recaudación de impuestos. 4. La CEGEPLAN elabora directamente el presupuesto. Falso. Solo asesora y orienta la planificación. 5. El régimen financiero necesita mecanismos de control para garantizar su legalidad. Verdadero. Sin control, hay riesgo de corrupción. En el próximo capítulo abordaremos el régimen militar de Guatemala. Analizaremos cómo está estructurado el ejército, cuáles son sus funciones constitucionales y qué límites existen para garantizar su subordinación al poder civil y a los derechos humanos. En el capítulo anterior estudiamos el régimen financiero del Estado guatemalteco. Aprendimos cómo se planifica, ejecuta y fiscaliza el uso de los recursos públicos. Conocimos el papel del Ministerio de Finanzas, la SAT, el Congreso y los mecanismos de control como la Contraloría General de Cuentas. También reflexionamos sobre la importancia de la transparencia en la gestión presupuestaria para mantener la confianza ciudadana. Capítulo 16. Régimen militar. En 1982, el general Efraín Ríos Montt encabezó un golpe de Estado que instauró uno de los regímenes militares más duros de la historia guatemalteca. Durante su gobierno, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, justificadas bajo el discurso de seguridad nacional. Este capítulo oscuro demuestra por qué la Constitución debe establecer límites claros al poder militar y garantizar siempre su subordinación al poder civil. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, comprender la naturaleza del régimen militar dentro del orden constitucional. Segundo, identificar las funciones y límites del Ejército de Guatemala. Y tercero, reflexionar sobre su papel en la democracia y el respeto a los derechos humanos. El régimen militar en Guatemala está regulado por la Constitución y por leyes específicas como la Ley Constitutiva del Ejército. El Ejército forma parte del poder público, pero no del poder político. Su existencia está justificada exclusivamente para la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La Constitución de 1985 establece que el ejército debe ser institucional, apolítico, obediente y no deliberante. Esto significa que no puede participar en política ni tener iniciativa propia en decisiones gubernamentales. Sus funciones están claramente definidas. Defender la soberanía y la integridad del territorio. Cooperar en situaciones de emergencia nacional. Apoyar el mantenimiento del orden público, únicamente cuando lo ordena el presidente. El presidente de la República es el comandante general del ejército, y puede disponer de sus fuerzas en casos de seguridad nacional, previo acuerdo del Consejo de Ministros. Esto garantiza la subordinación del poder militar al poder civil. Existen también controles internos y externos. El Ministerio de la Defensa debe actuar conforme al orden constitucional, y el ejército está sujeto a las normas del derecho internacional humanitario, especialmente en contextos de conflicto interno. Las Fuerzas Armadas no pueden actuar como un poder paralelo. Su función no es dirigir al Estado, sino protegerlo. En democracia, la fuerza debe estar siempre al servicio del derecho, nunca por encima de él. En conclusión, el régimen militar guatemalteco está constitucionalmente limitado para evitar abusos históricos. La subordinación del ejército al poder civil, su neutralidad política y su respeto por los derechos humanos son esenciales para mantener la democracia. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1.
El ejército forma parte del Congreso de la República. Falso. Forma parte del poder público, pero no del poder político. 2. El presidente de la República no tiene control sobre el ejército. Falso. Es el comandante general del ejército. 3. El ejército puede deliberar sobre política interna. Falso. Es apolítico y no deliberante. 4. El ejército puede ser utilizado para mantener el orden público. Verdadero. Pero solo bajo orden del presidente. 5. El régimen militar en democracia debe estar sujeto al derecho. Verdadero. La Constitución limita su acción para proteger el orden civil. En el próximo capítulo conoceremos el papel del Ministerio Público dentro del sistema jurídico guatemalteco. Analizaremos su función como garante de la legalidad, perseguidor del delito y defensor de los intereses del Estado y la sociedad. En el capítulo anterior exploramos el régimen militar en Guatemala. Vimos que el ejército está constitucionalmente limitado, y que su función es defender la soberanía del Estado, no intervenir en política. Analizamos cómo la Constitución garantiza su subordinación al poder civil, y subrayamos que en democracia la Fuerza Armada solo tiene sentido si está al servicio del derecho y de los derechos humanos. Capítulo 17. Ministerio Público. En 2015, el Ministerio Público de Guatemala, en conjunto con la CICIG, desmanteló una estructura criminal incrustada en el Poder Ejecutivo. La Línea. Esta acción judicial histórica provocó la renuncia de altos funcionarios y renovó la esperanza ciudadana en la justicia. Fue un recordatorio claro: cuando funciona bien, el Ministerio Público puede cambiar la historia. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, entender qué es el Ministerio Público y cuál es su rol constitucional. Segundo, identificar sus funciones dentro del sistema de justicia. Y tercero, analizar su importancia como defensor de la legalidad y del interés general. El Ministerio Público es una institución autónoma del Estado cuya función principal es promover la persecución penal y velar por la estricta observancia de las leyes del país. No forma parte del Poder Judicial, pero trabaja de manera articulada con los tribunales de justicia. Su organización está encabezada por el Fiscal General de la República, quien actúa también como jefe del Ministerio Público. Este cargo es designado por el presidente de la República de una nómina propuesta por una comisión de postulación, y dura 4 años. Entre sus funciones están: investigar hechos delictivos, ejercer la acción penal pública, velar por la correcta administración de justicia, proteger a víctimas y testigos, coordinar con la Policía Nacional Civil en tareas investigativas. El Ministerio Público está organizado en fiscalías especializadas, como la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Derechos Humanos, y la Fiscalía de Delitos contra la Vida, entre otras. Cada una tiene su campo de acción específico, y trabajan bajo principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. El MP también tiene presencia en todo el país mediante agencias fiscales departamentales y municipales. Esto le permite actuar con mayor eficacia y cercanía con la población. Cuando el MP actúa con independencia, puede convertirse en un instrumento poderoso contra la impunidad. Pero cuando se politiza o se bloquea su función, la justicia pierde fuerza, y la sociedad, esperanza.
En conclusión, el Ministerio Público es el motor de la justicia penal. Su misión no es castigar por venganza, sino actuar con objetividad para que se cumpla la ley. Es una pieza clave en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos fundamentales. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. El Ministerio Público pertenece al Poder Judicial. Falso. Es un órgano autónomo del Estado. 2. El fiscal general es electo por votación popular. Falso. Es designado por el presidente de una nómina propuesta. 3. El MP puede ejercer la acción penal pública. Verdadero. Esa es una de sus funciones principales. 4. El MP tiene agencias fiscales en todo el país. Verdadero. Esto le permite actuar a nivel local y nacional. 5. La imparcialidad y la legalidad no son principios del MP. Falso. Son principios fundamentales de su actuación. En el próximo capítulo conoceremos el papel de las procuradurías, tanto la General de la Nación como la de los Derechos Humanos. Analizaremos sus funciones, su autonomía, y cómo representan legalmente al Estado y a los ciudadanos frente al poder. En el capítulo anterior conocimos la función del Ministerio Público como motor del sistema penal guatemalteco. Estudiamos su estructura, la función del fiscal general, y su papel como defensor de la legalidad y perseguidor del delito. Confirmamos que, cuando actúa con independencia, el MP fortalece la justicia, pero cuando es cooptado, debilita el Estado de Derecho. Capítulo 18. Procuradurías, General de la Nación y de los Derechos Humanos. En 1990, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala denunció públicamente la desaparición de líderes indígenas en el altiplano. Su informe generó presión internacional, visibilizó el sufrimiento oculto y fortaleció la defensa de los derechos fundamentales. A veces, la voz más firme frente al poder no es un juez ni un político, sino un procurador con valor. Este capítulo tiene 3 objetivos. Primero, explicar qué son las procuradurías y cuál es su rol dentro del sistema constitucional. Segundo, diferenciar entre la Procuraduría General de la Nación y la de los Derechos Humanos. Y tercero, valorar su importancia en la defensa del Estado y del ciudadano. En Guatemala existen 2 grandes procuradurías. La Procuraduría General de la Nación, PGN, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH. Aunque ambas se llaman procuradurías, sus funciones y naturalezas son distintas. La PGN es el órgano que representa legalmente al Estado en todos los asuntos judiciales, administrativos o extrajudiciales. Defiende los intereses del Estado como si fuera su abogado. El Procurador General de la Nación es nombrado por el Presidente de la República. Sus funciones incluyen emitir dictámenes legales, representar al Estado en juicios civiles, proteger bienes públicos y asesorar jurídicamente a instituciones públicas. Por otro lado, la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, tiene una función completamente distinta. Es una institución autónoma creada por la Constitución para velar por el respeto y promoción de los derechos humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es elegido por el Congreso de la República. Su tarea no es representar al Estado, sino fiscalizarlo.
Supervisa que las instituciones públicas no violen los derechos fundamentales. La PDH puede recibir denuncias, realizar investigaciones, emitir recomendaciones y hacer informes públicos. Aunque no impone sanciones, su palabra tiene peso moral y político. Ambas procuradurías son fundamentales. La PGN garantiza que el Estado no sea vulnerado legalmente. La PDH protege a los ciudadanos cuando el Estado los vulnera. En conclusión, las procuradurías son los dos extremos de una misma balanza, una defiende al Estado, la otra lo vigila en nombre del pueblo. Ambas reflejan que en democracia, el poder debe ser representado, pero también fiscalizado. 5 preguntas de verdadero o falso para reforzar lo aprendido. 1. La PGN representa legalmente al ciudadano. Falso. Representa al Estado, no a particulares. 2. La PDH tiene funciones sancionatorias. Falso. Solo emite recomendaciones e informes. 3. Ambas procuradurías son elegidas por el presidente. Falso. Solo la PGN es designada por el presidente, la PDH es electa por el Congreso. 4. La PGN defiende al Estado en procesos judiciales. Verdadero. Esa es su función principal. 5. La PDH promueve los derechos humanos y fiscaliza a las instituciones. Verdadero. Es su razón de ser constitucional. En el próximo y último capítulo presentaremos el epílogo del libro, como un cierre reflexivo que sintetice los grandes temas abordados y destaque el valor del derecho constitucional como herramienta para construir ciudadanía, justicia y democracia en Guatemala. Epílogo: el derecho constitucional como instrumento de libertad. En 1945, Guatemala estrenó una de sus constituciones más progresistas. Pero no duró ni 10 años. Fue arrasada por la fuerza militar y el poder extranjero. La historia de este país, como la de tantos otros, nos recuerda que las constituciones no se defienden solas, necesitan ciudadanos que las conozcan, las respeten y las exijan. Este libro ha sido una travesía por los fundamentos del derecho constitucional guatemalteco. Comenzamos definiendo qué es esta rama del derecho, sus principios, su origen y su desarrollo histórico. Aprendimos que el derecho constitucional no solo organiza al Estado, sino que pone límites al poder y reconoce la dignidad del ser humano. Estudiamos la estructura del Estado, la división de poderes, el régimen electoral, los órganos autónomos y los mecanismos de control y fiscalización. Descubrimos cómo cada institución, cada norma y cada principio están pensados para garantizar que el poder se ejerza dentro de la ley y al servicio de todos. También reflexionamos sobre los derechos fundamentales, los desafíos históricos y la constante tensión entre lo que dice la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Pero, lejos de desanimarnos, este contraste nos recuerda que el derecho constitucional es una herramienta de transformación. Cuando se respeta, permite construir instituciones fuertes. Cuando se viola, despierta la lucha social. Y cuando se comprende, forma ciudadanos críticos y conscientes. El conocimiento constitucional no es privilegio de juristas o políticos.
Es una obligación de todos los que anhelamos una república con justicia, libertad y dignidad. Porque en el fondo, cada vez que alguien se levanta para defender sus derechos, exigir elecciones limpias, denunciar abusos o reclamar igualdad, está haciendo derecho constitucional en la vida real. Así concluye esta guía. Pero el verdadero trabajo comienza fuera de las páginas. En la calle, en el aula, en la urna, en la plaza. Donde la ley deja de ser letra y se convierte en acción. Gracias por llegar hasta aquí. Y que nunca se te olvide. La Constitución no se memoriza, se vive. Fin del audiolibro, nos vemos en el próximo, Grupo Ángeles.